Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer el cambio de nuestro Windows 11 Home a Windows 11 Pro. Como les voy a mostrar por acá, yo lo que tengo actualmente es la versión de Windows 11 Home. Como ven por acá, les voy a enseñar dos métodos. El primero es en el cual tenemos una clave válida y el segundo método en el cual no tenemos una clave de activación. Así que el primero sería irnos para acá al apartado de configuración. Una vez en el apartado de configuración nos vamos a ir a sistema. Vamos a bajar un poco hasta encontrar el apartado de activación. Y justo acá vamos a esperar un segundo a que cargue. Muy bien, una vez nos haya cargado, por acá vamos a ver nuevamente que tenemos Windows 11 Home. Y por acá vamos a ver que dice cambiar clave de producto. Vamos a darle cambiar. En este recuadro tenemos que ingresar nuestra clave válida de Windows 11 Pro. Cabe resaltar de que si tenemos una clave válida de Windows 11 Home, esta clave se va a perder. Esta clave que tengo por acá no es válida para activar Windows. De hecho, es una clave que el propio Microsoft nos da para hacer la conversión hacia Windows 11 Pro. Así que si yo le doy acá Next, él va a reconocer la clave y nos va a enviar este recuadro que nos permite actualizar nuestro Windows hacia Windows 11 Pro. Sin embargo, si yo le doy aquí en iniciar, él me va a mandar un error porque esta clave no es de activación. Como pueden ver por acá, aquí me mandó un error. Así que les voy a mostrar el segundo método. Este caso es si tienes una clave válida que compras en algún sitio web, la puedes utilizar por acá. Claramente debes tener acceso a internet. El segundo método sería por medio de la línea de comando. En este caso nos vamos a ir a la barra de búsqueda, vamos a escribir cmd, pueden escribir command prompt o línea de comando, la vamos a ejecutar como administrador, vamos a aceptar y voy a hacer esto un poco más grande. Ok, se abrió varias veces, no pasa nada. Vamos a hacer esto un poco más grande para que lo puedan ver mejor. Y aquí vamos a escribir lo siguiente. Escribir al revés. Change pk.exe slash product key. Y acá vamos a pegar la misma clave que les mostré hace un momento. Entonces el comando sería change pk.exe slash product key y nuestra clave. Acá le vamos a dar enter y nos va a aparecer un recuadro donde se va a empezar a hacer la actualización. En este proceso también vas a perder la clave de activación de Windows 11 Home que tienes actualmente si es que lo tienes activo. Por el momento solo nos queda esperar. Ya les voy a mostrar un posible error, pero no es nada grave, nada más. Es cuestión de reiniciar. Este es el error que les estaba mencionando hace un momento. Básicamente, este código de error hace referencia a que no pudo lograr hacer la descarga de los componentes. Sin embargo, no hay problema. Le vamos a dar aquí donde dice Close, cerramos nuestro CMD y simplemente vamos a reiniciar. Bien, ya llegamos a nuestro escritorio y ahora lo que vamos a hacer es darle a la tecla de Windows más R. Se nos va a abrir esta ventana por acá. Escribimos WinVer, WINVER, y vamos a ver por acá que ya tenemos nuestro Windows 11 Pro. De la misma forma que si nos venimos para las configuraciones del sistema, nos vamos a Sistema, bajamos a Activación, esperamos a que cargue. Por acá tenemos ya instalado nuestro Windows 11 Pro. Evidentemente no está activo, así que para activarlo, pues de igual forma iríamos acá a cambiar cada producto, cambiar, y aquí ingresamos nuestra licencia válida para Windows 11 Pro.
Muy bien, ahora vamos a ver el mismo proceso, pero en Windows 10. Les voy a mostrar por acá. Estoy en Windows 10, igual en la versión Home, igual que la anterior. Nos vamos a Settings, en este caso iríamos a Update and Security. Nos vamos hasta donde dice Activación. Y una vez en este apartado, vamos a ver que acá dice que estamos con la edición de Windows 10 Home y que no está activado, igual que en el caso anterior. Como les mencioné, si tiene una clave válida, aquí cambiar clave de producto, ingresan su clave, Next, Start y el proceso sería automáticamente. Ahora, pues vamos a hacer el mismo proceso, pero esta vez en Windows 10. Vamos a ir acá, vamos a hacerle un poquito de zoom. De igual forma, vamos a escribir el change pk.exe product key, nuestra clave. Una vez le demos enter, nada más debemos esperar que finalice el proceso y él debería actualizar automáticamente. Si nos vuelve a pasar el mismo error que vimos en Windows 11, simplemente tenemos que reiniciar de forma manual, pero él teóricamente funciona automáticamente. Muy bien, como pueden ver por acá, ya tenemos nuestra notificación de que el proceso se completó satisfactoriamente, así que vamos a revisar nuevamente. Y como pueden ver acá, ya tenemos nuestro Windows 10 Pro. Básicamente este sería el proceso. Y eso sería todo por el momento. Espero que les haya servido. Si es así, se pueden suscribir y dejar un like. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.